¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar el día de hoy sobre la farmacología digestiva. Este tema es muy extenso, tenemos muchos tipos de fármacos asociados a alteraciones digestivas y que bueno, vamos a ver que se dividen en distintas familias. Vamos a empezar con los más básicos, que son los antieméticos. Como su nombre lo dice, son fármacos que buscan mitigar el vómito o influir en algunos mecanismos dopaminérgicos o colinérgicos que recordemos que forman parte del sistema nervioso. Estos fármacos en sí se van a encargar de inhibir las náuseas y tratar de controlar el vómito. Estos, la manera en la que van a actuar casi siempre va a ser sobre la histamina. Recordemos que ya habíamos visto de este tema. Hay antihistamínicos que funcionan como antieméticos, pero también hay otros tantos dentro de este grupo que se encargan directamente de la parte de los ácidos muscarínicos, nicotínicos, toda la parte dopaminérgica y colinérgica, que sabemos que también influye en situaciones del tracto digestivo. Y bueno, normalmente se van a utilizar cuando hay náuseas matutinas en el embarazo, náuseas y vómitos graves en caso de personas oncológicas o bueno, de pacientes oncológicos. Aquellos pacientes que tienen cáncer, lo común es que utilicen fármacos después de sus quimioterapias. Las quimios son un conjunto de fármacos que provocan reacciones adversas muy fuertes. Y dentro de estas las principales son las náuseas y el vómito. Por lo tanto, después de una quimioterapia, lo recomendable es el uso de antieméticos. Pero bueno, también en cualquier otra situación, situaciones de cuando, por ejemplo, los niños se marean, cuando van en transporte, em, o cuando hay algún problema estomacal que provoque también náuseas, bueno, pues también se va a utilizar el antiemético. Y de estos tenemos, pues sí, varias familias dependiendo de la parte en la que estén surtiendo efecto. Por ejemplo, dentro de los dopaminérgicos tenemos a ciertos fármacos, dentro de los colinérgicos otros. Ahorita vamos a ver los siguientes. Aquí tenemos el fármaco más común y que se considera antidopaminérgico es la metoclopramida. Este fármaco es el de uso más común cuando se presentan náuseas o vómito. De este tenemos tabletas de 10 miligramos, pero también lo tenemos inyectable. Ámpulas de 10 miligramos en 2 mililitros que pueden ir intramusculares o intravenosos. Y bueno, ahí está también la presentación que les comentaba, los comprimidos que también son de 10 miligramos. Ahora, después de ese tenemos otros muy comunes considerados anticolinérgicos, que son el dimenhidrato, muy común por su nombre comercial que es Dramamine. Tenemos presentación para adulto y para niño. Yo les coloqué aquí la más común, se utiliza más común en los niños. Tenemos jarabe de 250 miligramos en cada 100 mililitros y supositorios de 25 miligramos. También lo hay en tabletas, sin embargo esta presentación es la más común. Después tenemos también el ondansetron. Este es serotoninérgico o antagonista de la serotonina. Y de este lo tenemos en dos presentaciones. Este va intramuscular o intravenoso. Tenemos de 8 miligramos en 4 mililitros, pero también de 4 miligramos en 2 mililitros. Y bueno, finalmente está la domperidona. Esta la vamos a encontrar en suspensión de 1 miligramo por cada mililitro, es un frasco de 60 mililitros, pero también tenemos tabletas de 10 miligramos. Son los fármacos más comunes dentro de los antieméticos. Y bueno, ¿qué efectos pueden provocar estos? Lo más común
pues va a ser la situación de la somnolencia, la serostomía, que es la boca seca. También puede ser la seroftalmia, que es la vista borrosa. Son efectos adversos que nosotros ya conocemos que provocan, por ejemplo, los antihistamínicos. Van a actuar muy parecido a estos fármacos, por lo tanto, tienen casi los mismos efectos adversos, con la diferencia de que estos pueden llegar a provocar también alucinaciones, confusión en algunos pacientes. Entonces, en algunos casos, cuando se utilizan, por ejemplo, el ondansetron, cuando se utiliza hay que vigilar a los pacientes si están hospitalizados. Si son adultos mayores, todavía más hay que vigilarlos, porque corren el riesgo de empezar a presentar algún tipo de alucinación o alguna alteración de la percepción. Bueno, estos son los antieméticos. Ahora bien, vamos a hablar de los antidiarreicos. Primero tenemos que saber que el término diarrea hace referencia a un síntoma que se va a caracterizar por aumento de volumen, fluidez y o frecuencia de las deposiciones. La diarrea puede ser de dos tipos, aguda o crónica. Cuando es aguda, normalmente se dice que es por una bacteria. Cuando es crónica, nos habla de enfermedades más complicadas, como por ejemplo alguna enfermedad inflamatoria crónica, la enfermedad de Crohn, que afecta principalmente a los intestinos, alguna gastritis o colitis. Bueno, pues ya sería una diarrea crónica, que es más recurrente. Aguda es de inicio súbito y que va a durar un cierto periodo de tiempo. Pero bueno, en sí, ¿qué son los antidiarreicos? Pues son fármacos que se van a utilizar en trastornos de diarrea, que ya dijimos, secreción aguda en el intestino, o cuando hay una peristalsis acelerada. La diarrea se produce precisamente por eso, porque los intestinos trabajan muy rápido y entonces no se alcanzan a aprovechar los nutrimentos, no se alcanza a formar la consistencia de las heces fecales, por eso es que pasa totalmente líquida o semilíquida. Ahora, tenemos 4 tipos de fármacos antidiarreicos: inhibidores de la motilidad, absorbentes intestinales, inhibidores de la hipersecreción intestinal y modificadores del transporte de electrolitos. Vamos a hablar de cada uno de estos. Tenemos primero a los inhibidores de la motilidad. Casi todos son fármacos derivados del opio. Los más comunes aquí van a ser la loperamida y la codeína. Ojo aquí. La loperamida sí es un antidiarreico, la codeína no. La codeína es un antitusivo. Se utiliza para controlar la tos cuando hay problemas de vías respiratorias. Pero ¿qué sucede? Que cuando se utiliza la codeína y los pacientes presentan diarrea, pues es así como se dan cuenta que tiene también uso terapéutico antidiarreico. Estos fármacos en dosis bajas no provocan efectos graves sobre el sistema nervioso central, pero sí provocan efectos muy marcados en el tracto digestivo. Y se utilizan en el tratamiento de diarreas agudas, es decir, cuando es una diarrea ocasionada por una bacteria, pues lo común es la loperamida y en casos muy extremos la codeína. Después tenemos a los absorbentes intestinales. Estos, se basan en la capacidad que debe de tener el cuerpo de absorber el agua y las toxinas que aparecen en el tubo digestivo. Dentro de los más utilizados está el carbón activado. Muy seguramente ya lo conozcan. Este se utiliza para prevenir y para reducir la absorción de sustancias tóxicas, pero también en dosis bajas ayuda a que el cuerpo absorba mejor el agua. Y hay otros fármacos, como por ejemplo la gelatina, se conocen con ese nombre,
y que pueden ser utilizados para aumentar la masa intestinal. Y esto hace que sea más lento el tracto digestivo. Y la gelatina, la que conocemos como postre, también se utiliza. Después tenemos los inhibidores de la hipersecreción intestinal. Aquí, los fármacos más comunes son el subsalicilato de bismuto, o lo que conocemos como pepto-bismol. Estos lo que hacen es, como su nombre lo dice, bloquear el aumento de secreción intestinal y el movimiento peristáltico lo hacen más lento. Y finalmente están los modificadores del transporte de electrolitos. Estos fármacos lo que van a hacer es ayudar a evitar que se pierdan electrolitos por medio de las deposiciones. Los electrolitos son un conjunto de componentes químicos que nuestro cuerpo requiere para trabajar de manera normal. Llámese magnesio, cloruro de potasio, fósforo, magnesio, bicarbonato de sodio. Son los que utiliza el organismo, entre muchos más. Entonces, bueno, para eso es para lo que funciona, para evitar que se desechen los electrolitos. Aquí, ¿cuáles fármacos tenemos? Los aminosalicilatos y los glucocorticoides. Ya habíamos hablado de los glucocorticoides anteriormente, ya los habíamos comentado. Al igual que la codeína, sabemos que estos tienen otro uso totalmente distinto, sin embargo, bueno, se llegan a utilizar para tratar situaciones del tracto digestivo. Y bueno, aquí tenemos todos los que hemos comentado. La loperamida, que dijimos que es que hace más lenta la motilidad intestinal, inhibidor de la motilidad. Tenemos también el carbón activado, estas son tabletas de 250, que se considera absorbente intestinal. Dentro de fármacos también absorbentes intestinales tenemos la neomicina, caulina y pectina, que se utilizan como antisépticos, pero también como absorbentes intestinales. Tenemos también inhibidores de la hipersecreción intestinal, que este sería el pepto-bismol o el subsalicilato de bismuto. Este lo tenemos en muchas presentaciones, ya sean tabletas efervescentes, tabletas masticables o jarabes. Y dentro de los modificadores del transporte de electrolitos, uno de los aminosalicilatos sería la mesalazina o el ATECA, que estos son comprimidos de 1 gramo 200. Bueno, estos son entonces los que conocemos como antidiarreicos. Ahora bien, vamos a pasar a otra familia que serían los laxantes. Primero que nada, ¿qué son los laxantes? Pues van a ser sustancias que van a absorber agua, se van a hinchar y van a ayudar a aumentar el volumen de la materia fecal. Con la propia masa del laxante va a ayudar a que aumente este volumen. Cuando haya un aumento de volumen de materia fecal, entonces va a haber estimulación de la peristalsis. Va a hacer que el intestino empiece a moverse porque detectó que hay mucha materia fecal. Y esto va a hacer más fácil las deposiciones. Además de eso, algunos tipos de laxantes ayudan a hacer más blandas las heces fecales y esto favorece la eliminación. Entonces, recapitulando lo que acabamos de comentar, los laxantes se utilizan para tratar el estreñimiento. ¿Y qué es esto? Bueno, el estreñimiento es una condición en la que se reducen de manera considerable las deposiciones y entonces la materia fecal se queda alojada en los intestinos y es difícil de desechar. Se considera que es estreñimiento cuando se realizan menos de 5 defecaciones a la semana. Por lo tanto, se tiene que tratar de inmediato.
¿Para qué? Para evitar que haya impactación intestinal, es decir, que se acumule mucha materia fecal y esto entonces origine daños en el intestino o que se infecte y se llegue a necrosar. Para esto se utilizan los laxantes y tenemos aquí 3 tipos, que son los principales: los formadores de masa, los suavizantes y los estimulantes por contacto. Vamos a empezar entonces. Los formadores de masa, como su nombre lo dice, van a incrementar el volumen del contenido intestinal, absorben el agua, se hinchan y aumentan el volumen. Esto es lo que va a estimular la peristalsis. ¿Y cuáles son los principales aquí? La metilcelulosa, los preparados de psyllium y de plantago, y también el salvado. Todo lo referente a la fibra funciona como formador de masa. La mayoría de estos se van a administrar por vía oral, pero no van a actuar de forma inmediata, su liberación es prolongada. No crean que van a actuar en cuestión de minutos o de horas. Su efecto completo va a tardar días. Estos se utilizan principalmente en pacientes que tienen estreñimiento leve, que a lo mejor no ocupan algún esfuerzo. El único problema con estos es que como aumentan el volumen de masa y tardan días, pues pueden provocar una impactación fecal cuando hay a lo mejor alguna enfermedad crónica. Y bueno, también llegan a producir flatulencias, pero esto es dentro de lo más grave. Después entonces tenemos a los suavizantes o lubrificantes. Estos son agentes vegetales, normalmente son derivados de la glicerina. Lo que van a hacer es lubricar a la masa fecal y ablandarla. Va a cambiar totalmente la consistencia y esto va a hacer que se pueda desechar más fácilmente, que no haya dificultad al momento de que pase por todo el tracto rectal. Aquí lo más común van a ser los supositorios derivados de la parafina o la cera, pero también aquellos que son derivados del glicerol o de la glicerina. Estos, como les comento, son supositorios, aunque también pueden ser aceites, y siempre se van a utilizar por vía rectal. Cuando no se pueden ocupar los formadores de masa, o en aquellos pacientes que tienen hemorroides o fístula anal, es decir, alguna lesión en el ano, bueno, pues se utilizan estos porque van a hacer más suaves la materia fecal y más fácil que pueda pasar sin causar más daño en esa lesión. Y bueno, finalmente tenemos a los estimulantes por contacto. Reciben este nombre porque se cree que su acción es porque irritan a la mucosa, estimulan a los plexos nerviosos y por eso se arroja más fácilmente la materia fecal. Eso es lo que se creía. Al día de hoy se sabe que funcionan inhibiendo la absorción de electrolitos en la materia fecal y también inhibiendo la absorción de agua. De esta manera, ¿qué pasa? Se aumenta el contenido de líquido intestinal porque no se absorbió el agua. Las heces fecales van a ir con líquido. El líquido, por ejemplo, en el caso de la diarrea, cuando es líquida, pues el intestino detecta que hay agua, va a acelerar la peristalsis. Lo mismo sucede en este caso. No hay diarrea como tal, está la masa fecal, pero como no se absorbieron los electrolitos ni en las heces fecales, ni en el intestino delgado, y tampoco se absorbió el agua, pues ya va con contenido líquido. Esto va a acelerar la peristalsis y va a favorecer a que se eliminen más fácilmente las heces fecales. Aquí, el tipo de laxante más común y que muy seguramente conocen porque se le llama purgante es el aceite de ricino. Y bueno, este es el más activo dentro de todos los grupos. Estos sí son de acción inmediata. Su efecto va a ser directamente proporcional a la dosis, es decir,
dosis bajas, el efecto va a tardar más. En dosis altas, el efecto va a ser mucho más rápido. Y estos obviamente se van a utilizar cuando se requiere una evacuación intestinal rápida. Por ejemplo, cuando un niño se intoxicó, cuando se tragó algo que no debía, de inmediato aceite de ricino, porque eso va a provocar una evacuación muy rápida y entonces va a ayudar a liberar lo que esté obstruyendo el intestino grueso. Eso sí, aunque su efecto sea proporcional a la dosis, hay que cuidar siempre cómo se utiliza. Cuando se den en cantidades muy grandes el aceite de ricino o el aceite de oliva, porque ambos funcionan, lo que puede provocar es una deshidratación muy grave. En el caso de los niños, que son a los que más acostumbra darles este tipo de aceites, pues es peor aún. Sabemos que en los niños una deshidratación se puede complicar y puede provocar la muerte. Por lo tanto, siempre se debe de cuidar la dosis que se utiliza. Ahora, tenemos aquí la imagen de los que les comenté. Tenemos primero a los formadores de masa, que en este caso es el famoso metamucil, que pueden ser sobres o puede ser un frasco como el que tenemos en la imagen, que es un polvo. Se diluye en agua, es fibra tal cual, y se consume. Pero también tenemos aquí a los suavizantes. En este caso son los supositorios de glicerol, que hay para bebé, para niño y para adulto. Y los estimulantes por contacto, el famoso aceite de ricino, que funciona también como laxante. Ahora, ya hablamos de los laxantes. Pasemos a la siguiente familia. Tenemos ahora los antiácidos. Estos son sustancias que tienen capacidad, número 1, de neutralizar los ácidos que se producen en el estómago. O sea, que tratan la acidez estomacal. Sabemos nosotros, y si recordamos un poco de anatomía, en el estómago tenemos ácido clorhídrico. Yo ya les había comentado eso en las clases de anatomía. Y este es totalmente normal que se encuentre en el estómago, porque el ácido degrada al bolo alimenticio que viene después de la masticación. ¿Qué sucede? Muchas veces consumimos alimentos que van a alterar el pH del estómago. Pueden hacerlo mucho más ácido. Cuando hay un exceso de ácido, cuando se vuelve más ácido de lo normal, va a provocar algo que se llama reflujo. Y es esa sensación quemante que va desde el estómago hacia el esófago y que muchas veces llega hasta la garganta, las famosas agruras. Pero también puede llegar a suceder que cambie el pH del estómago y entonces no degrade bien a los alimentos porque no hay ácido suficiente. Cambió totalmente el ácido que había en el estómago. ¿Qué sucede aquí? Cuando cambia totalmente el ácido en el estómago porque se altera, porque consumimos irritantes o muchas grasas, bueno, lo que va a pasar es que va a haber una distensión abdominal, se va a inflamar el estómago, no va a poder degradar al 100 y va a pasar el alimento tal cual, y esto va a provocar problemas de flatulencias, problemas de diarrea, problemas de agruras también va a seguir provocando, vómitos, porque no se está pasando tal cual. O se va al intestino o el cuerpo lo va a querer regresar, porque no está degradado. Eso es el principal daño que causa cuando se altera el pH en el estómago. Bueno, si sucede cualquiera de esas situaciones, tenemos a los antiácidos. Aquí los más comunes puede ser el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio o el hidróxido de magnesio. Y estos se pueden combinar. La finalidad de que se combinen, pues es potenciar el efecto. Que sea más rápido el efecto, que sea más rápido controlar o nivelar el pH del estómago y por lo tanto que todo el daño estomacal o todo el malestar se contrarreste más fácilmente. Aquí dentro de estos
tenemos principalmente el subsalicilato de bismuto. Sí es antidiarreico, sí, pero también funciona como antiácido. El famoso Alka-Seltzer, este está compuesto de bicarbonato de sodio, de ácido cítrico y de ácido acetil salicílico. Tiene ácido, pero también tiene una base que es el bicarbonato de sodio y que este va a nivelar los ácidos del estómago para evitar que haya daños tanto en el estómago como en todo el tubo digestivo. Pero también tenemos, por ejemplo, las TUMS, las famosas TUMS. Estas están formadas principalmente, están elaboradas de bicarbonato de sodio, pero también de hidróxido de magnesio. Son pastillas que funcionan para evitar el reflujo, la acidez estomacal y la inflamación estomacal, que pueda producir o eructos o flatulencias. El Melox, muy conocido para situación de agruras y de gases. El Melox también lo hay en tabletas, pero lo más común es encontrarlo en jarabes. Este está compuesto de hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y dimeticona. La dimeticona también funciona como antiácido. Después tenemos el magaldrato con simeticona o el magaldrato con dimeticona. Si se dan cuenta, casi todos están combinados, como lo decíamos. Se combinan, van a potenciar el efecto y de ambos la dosis está reducida. Efectos sinérgicos. Tenemos en el caso del Gelán, que estos van a ser frascos, es un tipo de gel. Y en el caso del Riopan son sobres de gel también. Y pues el famoso sal de uvas. Este está formado por bicarbonato de sodio y ácido cítrico. Su función también es contrarrestar la acidez o el reflujo causado por un exceso de grasa o exceso de irritantes. Y finalmente tenemos a otros que sí se pueden considerar antiácidos, pero más bien son protectores de la mucosa gástrica. En este grupo tenemos a los fármacos que ayudan a evitar las úlceras en el estómago. Otra situación muy importante. Cuando hay alteraciones en el pH, cuando se vuelve más ácido el estómago, sí está acostumbrado al ácido clorhídrico, pero un exceso de ácido va a empezar a provocar daños en las paredes del estómago. Va a empezar a provocar algunas lesiones, unas pequeñas llagas. Esas llagas son úlceras. Por lo tanto, estos fármacos se van a ocupar para inhibir las úlceras que puedan presentarse. Aquí tenemos que en el estómago tenemos a la bomba de potasio y a la bomba de protones. Estas dos bombas son las que producen el ácido clorhídrico de manera normal. Cuando lo producen en exceso, se tienen que inhibir y para eso son los protectores gástricos. De estos tenemos 5. Los más comunes en México son el omeprazol, que es el más clásico de todos. Este es el primer medicamento de este grupo. ¿Qué diferencia tiene de los demás? Este es mucho más fuerte que todos los demás. Tenemos también el pantoprazol. Este es muy parecido a los demás fármacos que estamos viendo en pantalla, pero este se va a distinguir porque tiene algunas diferencias en la localización de dónde va a estar actuando. Después tenemos el lansoprazol. Este es distinto al omeprazol en cuanto a la estructura química, pero en cuanto al mecanismo de acción es exactamente igual a los demás. La potencia es la misma, la manera en la que actúa y la toxicidad que provoca son iguales a todos los demás. Después tenemos el rabeprazol.
Bueno, pues es muy parecido al omeprazol en cuanto a potencia y en cuanto a la farmacocinética. Y finalmente está el esomeprazol. Este es de los más leves, de los más nobles. Y bueno, pues este es muy parecido en estructura química al omeprazol. Ahora, de estos tenemos distintas presentaciones en cada uno. Vamos a ver a continuación. En el caso del omeprazol, lo tenemos inyectable, pero también lo tenemos en tabletas. Ambos van a ser de 40 miligramos. La solución inyectable va a ser única y exclusivamente intravenosa. Muy importante, si alcanzamos a ver en la imagen nos dice intravenosa lenta. ¿Por qué? Bueno, como les comenté, es muy fuerte, puede llegar a causar flebitis. Por lo tanto, número 1, se tiene que diluir en 100 mililitros y número 2, se debe de pasar mínimo en 30 minutos, como mínimo. Después está el pantoprazol, de este tenemos dos presentaciones, tabletas de 20 y de 40 miligramos. Este es de liberación retardada, en el caso de la de 20, en el caso de la de 40 no. El rabeprazol tenemos tabletas de 20 miligramos y de 40. En el caso del lansoprazol va a haber dos presentaciones, cápsulas de 15 miligramos y de 30 miligramos. Y el esomeprazol tenemos tabletas de 20 y de 40 miligramos. Y bueno, con esto concluimos entonces con la farmacología digestiva. Si tuviéramos alguna duda, si algo no quedó muy claro, pues ya saben dónde me pueden localizar. Como quiera, en la videollamada vamos a ver algunos puntos que no hayan quedado muy claros para que todo lo podamos comprender, porque de estos fármacos son los que más vamos a ver que los doctores indiquen a los pacientes. La mayoría de nuestros pacientes, dejando de lado las enfermedades virales y bacterianas, la mayoría tienen enfermedades crónicas asociadas al tubo digestivo. Y adultos mayores, niños o personas adultas utilizan este tipo de fármacos. Entonces, bueno, los tenemos que conocer bien. Con esto van a realizar su actividad, chicos. Cualquier duda entonces quedo pendiente. Excelente día.